Vale, muchas gracias. Yo voy a hablar de la producción. Me han dicho que el perfil es bastante amplio, desde estudiantes a profesionales, así que intentaré hacer un resumen que abarque un poquito de todo, desde explicar un poco el proceso de producción hasta temas tal vez un poco más concretos. Empezamos un poco dejando claro qué es la producción audiovisual, qué entendemos. Por producción audiovisual es el conjunto de actividades que nos llevan a crear una obra audiovisual. Es un proceso que reúne una serie de características. Primero, es largo. Estamos hablando de que podemos tardar años en ejecutar una producción audiovisual, desde que se empieza el guión, la preproducción, la financiación, hasta que finalmente se rueda y se explota. Ahora sí que hay una serie de características en el mercado que son comunes a prácticamente todos los territorios europeos. Hablamos en primer lugar de que es un sector muy atomizado. Significa esto que hay grandísimas cantidades de productoras. Son muy raros los grupos grandes, potentes, que llevan varias producciones en un mismo año. Otra de las características es que es de alto riesgo. El sector audiovisual está considerado como de alto riesgo. Implica una grandísima cantidad en capital y el éxito no está garantizado. No hay ingredientes que garanticen que una película será un éxito o no. Por lo tanto, tanto para un banco como para un inversor, como para cualquier persona que quiera financiar una película, es concebida, de hecho los bancos la tienen catalogada como industria de alto riesgo. Otra de las características es que hay un aumento constante de la producción. Realmente llevamos unos años en los que aumenta la producción y por contra desciende el número de personas que va al cine. Muy probablemente, esto tal vez mañana lo hablemos, la digitalización, los nuevos medios, la estereoscopía, el 3D, esto intente hacer que la gente vuelva de nuevo al cine. Pero la situación ahora es que cada vez hay más películas, cada vez hay menos espectadores. Vale, otra de las características es que está subvencionado y protegido. Aquí en Europa se diferencia muchísimo en Estados Unidos en esto. Estados Unidos es la ley del mercado puro y duro. En Europa el cine está subvencionado. Probablemente no viviría de otra manera. Hay algunos que opinan que las subvenciones son necesarias porque sin ellas no hay cine, se trata de un hecho de diversidad cultural. Hay otros que, contrariamente a eso, piensan que lo único que hacen es que los productores se duerman y que no estén a la altura del mercado. Otra de las características es que depende mucho de las televisiones. Veremos que una de las medidas que tienen los gobiernos de promocionar el cine es obligar a las televisiones a participar en él. En España ha habido mucho debate sobre el tema y se aprobó finalmente lo que se llama la ley del 5%. Esto significa que el 5% de los ingresos que den las televisiones obligatoriamente lo tienen que invertir en cine y audiovisual. Y de ese 5%, el 60% tiene que ser en obras que sean en idioma español. ¿Quién es el productor? Porque aquí entraríamos en dos tendencias. Hay una tendencia que lo considera autor, otros no es autor. ¿Qué hace un productor? Primero, encontrar la idea. Nosotros somos los primeros en ver en una idea, en un tratamiento, en un guión, una película. ¿En qué nos basamos para decidir si en esa idea hay una película? Primero, básicamente en las posibilidades comerciales. Muy bien, después desarrolla el proyecto. En este caso, varias cosas. Primero, cierra guión. Él no lo escribe, pero sí que trabaja codo con codo con el guionista, porque tiene que saber el productor cómo funciona la película. Un productor sabe de todo poco, pero de todo. Luego visualiza el look de la película. Después gestiona las fuentes de financiación. Esto sí, como decía antes, y luego hablaremos, es uno de los trabajos más importantes, más duros, pero además cruciales, porque sin dinero no hay película. Luego controla la calidad que se está haciendo la película. El productor tiene que tener la obligación de visionar cada día lo que se está rodando. Luego el tema de los gastos. Si yo dije que iba a costar eso, eso es el dinero que he sacado y eso es lo que tiene que costar. Luego diseña la explotación del producto. Esto es un poco lo que os había comentado al principio. Desde el primer momento el productor tiene que diseñar cómo va a explotar ese producto. Cuando ya sabe qué película va a hacer, tiene que imaginar quién la va a distribuir, a quién la va a vender, a qué festivales va a ir, tiene que hacer una proyección de ventas y un plan de medios.
¿Qué es lo que ocurre? En Europa, el Consejo de Europa ha considerado que el audiovisual es una industria cultural y como industria cultural tiene que ser apoyada porque garantiza la diversidad cultural. Por lo tanto, se justifica que haya ayudas nacionales al sector cinematográfico y audiovisual. Las ayudas, entonces, a nivel jurídico o político están más que legitimadas. Nadie discute que no se tengan que dar. Lo que se discuten son la tipología, qué tipo de ayudas se tienen que dar, a quién se tienen que dar y, en cualquier caso, el montante, cuánto dinero. Pero, obviamente, no se discute nunca que hay ayudas que funcionan y que se seguirán dando. La actividad cinematográfica y audiovisual, obviamente entonces, por tanto, incluido la producción, es considerada un sector estratégico en la cultura y economía españolas. 2. Es un elemento básico de la entidad cultural al tratarse de una manifestación artística y expresión creativa. 3. Contribuye al avance tecnológico, desarrollo económico y creación de empleo. 4. Ayuda a mantener la diversidad cultural. Los poderes públicos en los diferentes países europeos disponen de diferentes medios para apoyar a sus cinematografías, bajo la fórmula de las subvenciones. Las rebajas fiscales en inversiones pueden ser créditos a 0%. ¿Qué es la coproducción? La coproducción es un fenómeno por el cual varias entidades se juntan con el objetivo de intervenir en una producción aportando cada una de ellas determinados medios. Por lo tanto, interviene más de una entidad. Y digo entidad expresamente porque no necesariamente tienen que ser productoras. Un coproductor puede ser una persona física, puede ser un banco. Del mismo modo que hay ayudas que fomentan los audiovisuales nacionales, hay ayudas que fomentan la coproducción con diferentes países. Yo les hablaría aquí, hay varios programas. Los más importantes son el programa Media de la Comunidad Europea y el programa Ibermedia. El programa Media, me parece que ahí estaban los datos, se fundó en 1990 y en el año 2007 ha repartido más de 92 millones de euros en los países miembros. Pero cualquier país puede optar a ellos. Y además se tiene especial consideración a los países que vengan con un sector audiovisual menos desarrollado. Hablamos ahora de Ibermedia. Ibermedia lo que hace es estimular la coproducción entre los países iberoamericanos. También hay ayudas me parece que es al desarrollo, a la producción y a la distribución.